Bien, continuamos con esta ecuación de Navier-Stokes teniendo en cuenta los términos viscosos. Habíamos quedado que habíamos cogido primero una condición de contorno de la velocidad del fluido en las paredes de la tubería, pero ahora vamos a trabajar con velocidad media, ¿de acuerdo? ¿Qué es la velocidad media en la tubería? ¿De acuerdo? La velocidad media, ¿qué es lo que ustedes han calculado? Ustedes cuando hacían cada experimento en el laboratorio, lo que hacían era medir una cantidad de tiempo que tardaba en llenar el vaso con 1 litro, medio litro, daba igual la cantidad, pero tenían que tener los tiempos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que habíamos calculado como caudal. Ese caudal dividido entre la sección, después les daba velocidades, sobre todo en el experimento de Bernoulli habían visto que hay una forma de calcular la velocidad que es con la presión, restando la presión total de la presión estática y nos daba la presión dinámica. Raíz de 2Ga altura dinámica nos daba una velocidad y ustedes calculaban llenando cacharritos y con el tiempo calculaban otra velocidad, ¿de acuerdo? Que era una velocidad media estimativa y que si hacían bien el experimento se parecía bastante. Los experimentos han dado bastante bien, he visto los resultados, casi todos han andado bastante cerca porque el error es muy fácil cometer en ese momento de llenar, de los tiempos, todo eso. ¿Se acuerdan que hacíamos para eso? Hacíamos una medida de 5 caudales, de lo que hacíamos una media, una desviación típica y veíamos esa desviación típica nos daba la calidad de su dato. Bien, pues con esa velocidad media que hemos calculado en los experimentos, por ejemplo, es decir, caudal entre sección, ¿se acuerdan que el tubo de Bernoulli tenía el experimento de Bernoulli con el tubo que era un estrechamiento y una ampliación y teníamos diferentes 6 medidas de presión estática y nos daba 6 medidas de presión total, ¿de acuerdo? Bueno, pues nosotros calculábamos el caudal y con esa radio de cada uno de los puntos donde habíamos medido las diferentes presiones nos daba unos cálculos de velocidad, ¿verdad? Y esta es la velocidad media que han trabajado en el laboratorio y han comparado con la velocidad calculada por altura dinámica, ¿de acuerdo? Bien, pues esta velocidad media la vamos a utilizar después para calcular esa velocidad media en la tubería, nos va a dar una idea, como veremos al final de esta demostración, de la cantidad de energía que se pierde por viscosidad, es decir, para ese tipo de tubería con ese radio, es decir, tuberías más anchas o más estrechas, ¿de acuerdo? Hemos visto que cuanto más estrecha sea el número de Reynolds va a variar y nos va a dar un tipo de turbulencia mayor o menor, entonces eso nos va a dar más pérdidas o menos pérdidas, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vamos a ver ahora en esta sección de la ecuación de Navier-Stokes. Calculando que la velocidad en general en toda la tubería, ¿de acuerdo? Va a depender de la velocidad, esa que habíamos calculado antes, que era en el centro, una velocidad típica, ¿de acuerdo? Multiplicado por una fracción entre el radio de la tubería y el radio donde me voy situando. Es decir, aquí tenemos aquí los diferentes radios, ¿de acuerdo? El radio, esta R, es el radio total de la tubería, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a hacer para calcular la velocidad en cualquier punto, vamos a coger la velocidad en el centro y lo vamos a multiplicar por un término que me va a ir relacionando dónde estoy, cada R diferente, con respecto a el radio total de la tubería, ¿de acuerdo? A medida que me muevo por aquí, el radio R es constante y esta R es la que va variando de esta forma, hacia arriba, que luego hacia abajo es igual, porque hemos visto que depende solamente de la distancia. Bien, la velocidad media, la sección abajo y arriba, pues la integral de la velocidad a medida que tengo la
la sección. ¿De acuerdo? Bien, sección directamente, lo pasamos aquí fuera de la integral dividiendo, integro de 0 hasta el radio este término que es el de la velocidad. ¿De acuerdo? Y lo multiplico claramente por la evolución de la sección. Ven que la R va a ir cambiando, ¿no? ¿De acuerdo? Esta R es la que va a ir definiendo en qué lugar estoy de la tubería, ¿vale? Bien, paso los términos constantes fuera de la integral, ¿de acuerdo? Fíjense, el 2pi pasa para allá, se va con este pi que teníamos de aquí, de la sección, y nos queda velocidad en el centro, que también es una constante. Para cada ejemplo tenemos una velocidad en el centro constante, ¿vale? Y el radio, que también es constante, ¿vale? Tenemos siempre una tubería con un determinado radio. Integramos lo que nos queda variable, ¿de acuerdo? Fíjense que esta R sí que no la podemos sacar, la dejamos aquí, diferencial de R, es la diferencial de la integral, integro entre 0 y R este término, ¿de acuerdo? Que viene de aquí, de la velocidad constante, que la saco fuera, ¿vale? Y nos da esta relación, ¿vale? Esta R pasa adentro, esta R pasa adentro como R al cubo, y tenemos esta integral sobre el radio. Bien, resolviendo la integral nos da que la velocidad, ¿de acuerdo? Dos veces la velocidad en el centro dividido entre el radio de la tubería al cuadrado, nos da, ¿de acuerdo? Resolviendo la integral esta de aquí, nos da R al cuadrado partido por 2, R a la cuarta partido por 4, R al cuadrado. R, insisto, radio de la tubería, en mayúsculas. En minúsculas, el radio que voy obteniendo a medida que me muevo desde el centro hasta la tubería. Hasta la tubería, exactamente, hasta la pared de la tubería. Vale, la resolución, si quieren, trabájenlo, sería bueno que lo trabajaran, ¿de acuerdo? Que estuvieran seguros de cada término. Vale, R cuadrado partido por 2 menos R a la cuarta partido por R al cuadrado, ¿de acuerdo? Este R al cuadrado se nos va con la cuarta y aquí nos queda un R al cuadrado y nos queda de esta forma, ¿de acuerdo? Vale, 2 con el 4, ¿de acuerdo? Y nos queda, esto se va y nos queda una velocidad central del centro entre 2, dividido por 2. ¿De acuerdo? Eso sería el término de la velocidad media de una tubería. Bien, hemos visto que la variación de la presión nos va a dar este término que lo habíamos sacado antes, ¿vale? Y sustituyéndolo queda esta velocidad media. Fíjense que este V sub 0, ¿de acuerdo? Lo pasamos a velocidad media, ¿de acuerdo? Al multiplicarlo por 2 me queda 8. 8 veces la viscosidad por la longitud de la tubería por la velocidad media, ¿de acuerdo? Dividido entre el radio al cuadrado, ¿de acuerdo? Nos da las diferencias de presión. Y esto es lo que tenemos como ley de Poisson, les sonará Poisson, ¿no? De los que estén haciendo el trabajo de la viscosidad, el Poisson es la unidad de viscosidad, ¿de acuerdo? Poisson, francés, como bien pinta, nos da una definición de las pérdidas por viscosidad que sufre una tubería de radio determinado, de longitud determinada y por la que pasa una determinada velocidad media. Vale, nosotros habíamos visto y lo han visto en la práctica de pérdidas de las pérdidas en tubería, donde aplicando la ecuación de Bernoulli, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que los términos en un punto P1, V1 y Z1, es decir,
en ese punto donde la presión es 1, en ese punto 1 de la presión es 1, la velocidad es 1 y la altura es 1, ¿de acuerdo? Tiene que ser igual a el punto 2, fíjense que aquí tenemos el punto 1 y el punto 2, es decir, las condiciones en el punto 1 tienen que ser iguales a las condiciones del punto 2, P2, V2, Z2, menos esas pérdidas por fricción que la ley de Poiseuille nos determina de esta forma. Así que ya tenemos una buena aproximación para calcular las pérdidas en tuberías. Vale. Acuérdense cuando hacíamos el experimento de Bernoulli, donde teníamos ese tubo de Venturi, que hacía de esta forma, que era así, vale, y que teníamos 6 puntos de medida. 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de medida, donde medíamos aquí la presión estática, medíamos presión total, pero resulta que cuando medíamos la presión total, si la comparábamos en cada uno de estos 6 puntos, veíamos que la presión aquí total y la presión aquí no era exactamente igual. Es decir, que en ese pequeño tramo de unos 10 centímetros o 20 de lo que mide el tubo de Venturi, ya teníamos pérdidas sensibles solamente por el paso a través de esa tubería, que es una tubería de metacrilato, con muy poquita fricción, pero aún y todo en poquísimos centímetros ya notábamos que había una pérdida de presión. Esa pérdida de presión, ¿de acuerdo?, se representa como pérdida de altura, como pérdida de altura en la ecuación de Bernoulli, donde esos dos términos que hemos visto, las condiciones en el punto 1 y las condiciones en el punto 2 son iguales, menos esas pérdidas de presión que la ley de Poiseuille hemos visto que nos define. Muy bien, pues con esto hemos terminado. Aquí ven que las condiciones en el punto 1 y en el punto 2 son iguales, excepto esa pérdida de altura, lo hemos dicho así, ¿no? Presión, altura de columna de agua producida por las pérdidas de fricción. Entonces, esta ya es la última aproximación que vamos a ver de Navier-Stokes y hemos terminado de explicar la ecuación y todos los casos. A partir de ahora hemos estado toda la asignatura viendo la ecuación de Navier-Stokes, las diferentes aproximaciones, y ahora saltaremos en la próxima lección ya a otros temas. Bien, pues este es el final de la clase 2, ha sido un poquito más larga que las demás, pero bueno, correspondería, digamos, a un miércoles de 2 horas, ¿vale? Entonces, bueno, hemos quedado en eso, ya les escribiré de todas formas, en que pasen todo eso, todo esto que estamos viendo aquí y lo que han oído, sobre todo, ya saben que a mí que las fórmulas las repitan como papagayos no me interesa, me interesa que cada paso venga justificado, ¿de acuerdo? Y venga justificado no solo desde el punto de vista matemático, sino también desde el punto de vista físico o, en su caso, que nosotros hablamos más del punto de vista de ingeniería, que significa eso, ¿de acuerdo? Ahora sí que conviene absolutamente que todo el mundo haga un trabajo, ¿de acuerdo? Hasta ahora el trabajo era voluntario, pero yo diría que habría que hacer un trabajo cada uno. Y no me importa que repitan los trabajos, siempre he vuelto, cada uno lo haga individualmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, anímense un poquito más con lo de los trabajos, hay bastantes ya seleccionados, y simplemente cojan temas consúltenme si quieren, cojan temas de relevancia con la mecánica de fluidos. Buenas, estamos aquí continuando con la serie de clases y hay una cosa que hay que tener en cuenta en la televisión, que es que los tiempos son importantes. Entonces, la clase anterior ha sido demasiado larga y no me dio tiempo a aclararlo todo. Entonces, esta parte
a pesar de que esté incluida dentro de la lección 3, como verán, es el final o aclaraciones o cosas que no pude decir por tiempo en la lección 2, ¿de acuerdo? Entonces, en la lección anterior estábamos viendo, al final obteníamos, a partir de la ecuación de Navier-Stokes, como tienen aquí, ¿de acuerdo? Obteníamos esta ecuación, ¿no? De Poiseuille. Entonces quizá quedó un poquito difuso que las aproximaciones que hacíamos a partir de la ecuación de Navier-Stokes eran porque se nos iba la aceleración, porque habíamos dicho que un cambio de velocidad, habíamos dicho que no cambiaba la velocidad en el tiempo, y esto sí que cambio de energía potencial, es decir, la tubería estaba inclinada, no estaba inclinada, sino que estaba tumbada, con lo cual no había variación en Z, con lo cual no había variación en la energía potencial. Tenemos la tubería horizontal de longitud L, ¿vale? Un fluido ya viscoso, que por eso entraba los términos de viscosidad, en régimen estacionario, de ahí que no había modificación de la velocidad. Tenemos una sección circular constante de radio igual a R del tubo. Es un fluido incompresible y el flujo newtoniano, siendo la viscosidad dinámica la viscosidad que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, en la ecuación de Navier-Stokes, al eliminar estos dos términos, quedaba de esta forma. La variación de la variación de la presión era la que me iba a mover, la responsable de movimiento, y yo estaba con la viscosidad en las fuerzas de deformación. Integrándolo todo, si se acuerdan, es la lección anterior, integramos todo, obteníamos esta solución, ¿de acuerdo? Con las dos constantes de integración, ¿de acuerdo? C1 y C2. Fíjense que C1 quedaba de logaritmo de R y C2 quedaba como un sumando simplemente. Analizábamos C1, evaluábamos C1 y C2 para los dos casos de radio que teníamos. Teníamos radio igual a 0 y radio igual a R, las condiciones de contorno, ¿de acuerdo? Y decíamos que C1 tenía que ser igual a 0, ya que en el caso de radio igual a 0, ¿de acuerdo? Cuando poníamos que el radio era igual a 0, aquí nos quedaba un logaritmo de 0 que no tenía sentido, no podía ser infinita la velocidad, con lo cual necesariamente C1 tiene que ser 0, ¿de acuerdo? Y luego C2, obteníamos el valor para el radio igual a R, donde la velocidad en R era 0, acuérdense que pegado a las tuberías, lo que decíamos, siempre pegado a cualquier superficie la velocidad es 0 de cualquier fluido, ¿de acuerdo? Y obteníamos este valor de C2, ¿de acuerdo? Pues esto era lo que quedaba un poquito sin tiempo para decir en el capítulo, en la clase anterior, ¿vale? Listo, ya cerramos ya. Bien, para finalizar, la ecuación de Poiseuille, habíamos visto que hemos analizado cómo son las velocidades en radio igual a R y radio igual a 0, ¿de acuerdo? Para radio igual a 0 teníamos la velocidad máxima, que llamábamos V sub 0, ¿de acuerdo? Y para igual a R, el término de velocidad se hacía 0, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos obtenido esta ecuación de la velocidad en R, donde solo depende de R, debido a que, a pesar de que trabajábamos en polares, ¿de acuerdo? El valor de R va a ser igual en cada uno de las distancias al centro, es decir, el ángulo no va a modificar la velocidad, con lo cual, por eso todo el trabajo que se ha hecho se hacía con el radio únicamente, porque el radio es el que me va a determinar, ¿de acuerdo?, la velocidad. De esta forma, para la ecuación de Poiseuille, quedan dos ecuaciones, dos expresiones fundamentales, que es velocidad media. Al final lo habíamos trabajado con el caudal y la sección, y nos daba que la velocidad media, ¿de acuerdo?, tenía relación con la velocidad máxima.
dividido entre 2. Es fácil de recordar. Velocidad media del fluido en una tubería de estas características, ¿de acuerdo? Sin inclinación, con un radio fijo, teniendo en cuenta viscosidades, que es igual a la velocidad que hay en el centro, que es la máxima, dividido entre 2. Esa sería la velocidad media que tenemos en una tubería. Y la pérdida de presión, que es de lo que trata esta ecuación, la pérdida de presión, tiene, ¿de acuerdo?, estas diferentes soluciones si trabajamos con velocidad máxima, o trabajamos con velocidad media, o trabajamos con el caudal, ¿de acuerdo? Las verán de esta forma, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que se denomina ecuación de Poussey, donde las diferencias de presión, es decir, cuánto voy a perder en la tubería por fricción, ¿se acuerdan que esto también se traducía como diferencia de altura, ¿no? Estábamos trabajando en el laboratorio a altura de columna de agua, ¿de acuerdo? Las diferencias de presión, las pérdidas de presión también como han visto en el laboratorio, se expresan como pérdidas de altura. Vale, pues bueno, tiene que ver con, hay una expresión para la velocidad máxima, otra para la media y otra para el caudal, y con las tres pueden ir jugando dependiendo de los datos que estén trabajando, ¿de acuerdo? Con esto queda terminado la clase segunda, y a continuación viene clase tercera, ¿de acuerdo? Que era más corta, y por eso hemos podido hacer un único archivo para que ustedes también se lo puedan bajar más rápidamente. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta luego.